Bueno, tal como se los habíamos anticipado, teníamos la intención de tener al senador Alejandro Guiller, candidato a la presidencia de la República para esta segunda vuelta, al igual como fue con el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, en este estudio. Sin embargo, problemas de agenda legislativa mantienen, y otros temas también mantienen al senador en Valparaíso, pero vamos a tomar contacto directo con él, precisamente con la ciudad Puerto, para poder conversar de todas maneras esta noche. Buenas noches, senador. Hola, Soledad, José Luis, un abrazo. Disculpen, pero estoy en Valparaíso, en el Congreso, en el Senado. Buenas noches para usted. Comencemos con la entrevista. A ver, ayer Beatriz Sánchez termina con su proceso de reflexión y decide públicamente entregarle su apoyo, pero no hay un llamado por parte del Frente Amplio a votar por usted. Más bien se ha llamado a la libertad en el voto de cada uno de ese 20%. ¿Cuál es su cálculo, senador, respecto del, insisto, ese 20%? ¿Está preocupado usted porque no hay un llamado generalizado a votar por usted? ¿Cuánto de ese 20% sería? Mira, con sinceridad, la responsabilidad no es del Frente Amplio, la responsabilidad es mía, tener un discurso que haga sentido a todos los progresistas de Chile, que lo que estamos proponiendo para mejorar la condición de vida de los chilenas y chilenos realmente sea un cambio significativo. Cuando hablamos de derecho a la educación, a la salud, pensiones dignas, en fin, trabajo decente, somos nosotros los que tenemos el desafío y así lo asumo. Ok, pero ¿tiene algún cálculo respecto de ese porcentaje? ¿Con cuánto se estaría quedando usted? Porque hoy día los números son con decimales. Sí, espero que sea el 110%. Creo que me salían esos resultados cuando estudiaba estadística, ¿no? Que ojalá a todos, porque la verdad que yo creo que los progresistas en Chile tenemos diferencias y matices, pero también tenemos puntos base y nuestra visión es totalmente contrapuesta a lo que la derecha está proponiendo. Por lo tanto, se puede establecer, creo yo, una relación de colaboración en ciertos temas que tenemos en común con el Frente Amplio y en otros ellos mantienen su autonomía y defienden su punto de vista donde no están de acuerdo con nosotros. Pero ahí hay una relación de colaboración e autonomía e independencia, ¿senador?, de los dos bloques. Si no, no es necesario que estemos formando una alianza político de gobierno, por decirlo así, pero sí de gobernabilidad. Senador, respecto a lo mismo, ¿qué le falta para seducir al Frente Amplio, el votante del Frente Amplio, el más duro, aquel que a lo mejor se resiste, no más AFP, por ejemplo? Bueno, de hecho, yo diría que se está produciendo un paso y un trasvasije muy fuerte de gente que votó por los otros candidatos del progresismo en la primera vuelta. Y por lo mismo yo creo que ya el paso mayoritario se dio. Ahora, falta convencer siempre a algunos que son más escépticos, que no confían mucho en los políticos tradicionales, y yo a esta altura tengo que reconocer que soy más parte del Chile tradicional que nuevo, pero entendiendo que el Frente Amplio tiene un componente de generación nueva, más joven, también tiene algunos viejos progres, y yo espero que me asuman finalmente como que los viejos podemos tener también una buena relación frente a un Chile donde hay un imaginario de un Chile, senador, posible. Pero hay alguna idea en concreto, le digo yo, no más AFP, porque ese parece un pilar fundamental para ellos. Lo que pasa es que el sistema AFP objetivamente ha sido un fracaso. Yo era periodista cuando se prometía un retorno del 70%, que obviamente no se ha dado ni para los hombres y mucho menos las mujeres, que debe tener un 35-40%. Por lo tanto, esto es parte de un gran engaño y por lo mismo es absolutamente legítimo que terminemos a lo menos con el monopolio de las AFP y generemos sistemas alternativos y que elijan los chilenos. Si nadie está diciendo que vamos a terminar con la AFP. Ok, ahí está. El que quiere se quede en AFP. Pero usted, ciudadano que trabaja y quiere y confía en otro sistema de ahorro con componente solidario, también tenga esa opción. En una economía de mercado, el consumidor, el ciudadano, tiene derecho a elegir entre varias opciones. Claro, solo en Chile estás obligado hoy día, lo que es contrapuesto a un principio básico de libre elección del ciudadano. Entendemos que ese punto no se lo va a conceder entonces al Frente Amplio, que se ha mostrado categórico en esta materia, no más AFP. Pero aquí sí puede haber una concesión, tal vez, senador. Cuidado, estamos haciendo una interpretación de lo dicho. Cuando tú dices se acaba el monopolio, estás diciendo que hay un sistema alternativo para los que no quieran el sistema AFP. Entonces buscas cuál es el mejor sistema previsional para Chile y no pones el centro del debate en la AFP o no AFP. La AFP es irrelevante, pueden haber muchas formas mejores y eso es lo que tenemos que buscar.
Lo entiendo, pero hasta donde he leído el Frente Amplio lo pone, la verdad, en el centro del debate. Avancemos en los temas. ¿Invitaría usted a Beatriz Sánchez a formar parte de su eventual gobierno? ¿La ve, por ejemplo, en algún ministerio? Porque ella ya tiene hoy día un capital político que podría explorar o explotar también en una vocería, en algún ministerio. ¿Ha pensado en eso? O sea, por capacidad tiene y le sobra. No tengo ninguna discusión y le sobra desde lo ético, de lo intelectual, de la voluntad política. Pero también hay que entender que las coaliciones a las que ella pertenece tiene un proyecto para Chile y tiene objetivos que plantearse que podrían ser una colaboración, pero autónoma, sin integrar gobierno con nosotros, o bien podrían tener una actitud de oposición constructiva. No necesariamente aspiran a ser parte del gobierno, que es lo que yo entiendo que han dicho hasta ahora, y por lo tanto, más allá de mi legítimo voluntad y anhelo de contar con Beatriz, tengo que respetar también las decisiones del movimiento político al que ella pertenece. Pero esa voluntad y anhelo debe interpretarse como que a usted, por ejemplo, le gustaría que ella formase parte de su gobierno. Ah, me encantaría. Okay. Perfecto, senador Guillé. Sebastián Piñera y Chile Vamos ha acusado al gobierno de intervenir en su favor, sobre todo en esta segunda vuelta. Y de hecho ayer un tabloide, que usted lo habrá visto, dijo que la presidenta era su generalísima. ¿Lo es? Yo creo que son siempre las campañas de merecer al rival o de merecer al gobierno de turno, etcétera. Yo he ido muy pocas actividades con el gobierno, pero he ido a aquellas que son extremadamente relevantes. Cuando hemos recordado temas de derechos humanos, violencia contra la mujer, son temas nacionales, no son temas de un sector, y todos los candidatos han estado invitados. Yo recuerdo, por ejemplo, que los 8 candidatos nos invitaron a varias actividades que se hicieron en el Palacio de la Moneda, y llegó en algunas ocasiones Beatriz Sánchez, en otras Marco Enrique Jominami, pero eso ya es decisión de cada candidato si va o no. Senador, lo que no puede pedir un candidato es que el gobierno deje de gobernar o que los otros candidatos puedan ir a actividades donde uno quiere con su presencia señalar su apoyo a una determinada actividad o alternativa. Por ejemplo, en La Moneda el último acto fue en la lucha contra la violencia contra la mujer, y ahí estuvimos porque para nosotros eso es esencial, y incluso alguna de estas actividades llegó José Antonio Kast, también recuerdo, al Palacio de la Moneda. Senador, le hago la siguiente pregunta. La presidenta ha tenido una baja aprobación a lo largo de su gobierno, pese que ahora ha repuntado, eso sí, en los últimos meses. ¿A usted le sirve estar al lado de ella, que el gobierno esté cerca suyo en esta campaña, en la segunda vuelta sobre todo? Mira, los chilenos votaron por el cambio en las últimas elecciones. Si tú sumas la cantidad de candidatos que teníamos propuestas o tenemos propuestas de cambio social, somos mayoría cómoda, amplia. Por lo tanto, los chilenos quieren cambio. El mito de que no querían cambios que quiso instalar la derecha no es cierto. Pero la gente quiere cambios con más profundidad en algunos casos, con mayor gradualidad en otros, y eso es lo que yo me tengo que hacer cargo, que es buscar algo que sea compatible. Los chilenos quieren cambio, la gratuidad, por ejemplo, en la educación, o la gratuidad en salud, el hecho de prestaciones universal básica para todas las chilenas y chilenos, que es posible y lo hemos propuesto, sobre todo a partir de la salud primaria. Yo creo que esos son objetivos que la mayoría de los chilenos aplaude. La inmensa mayoría también quiere un cambio en el sistema previsional. O sea, eso de no más AFP no es de una minoría, es de una amplia mayoría nacional, por dar algunos ejemplos. Pero entonces le sirve, me quedo con eso. Por supuesto. Y yo creo que hemos iniciado un proceso de cambio en el país que se puede mejorar sin duda, que hay que profundizar en otros casos, pero yo creo que los chilenos han dicho que quieren cambios. Hablemos de la polémica desatada ayer a propósito de la declaración de Sebastián Piñera respecto de estos votos marcados. Lo voy a citar textual hoy día, senador. Lo que usted ha dicho es: acusar fraude es lo primero que hace quien quiere patear el tablero. ¿A qué se refiere con eso, con patear el tablero? Yo creo que la derecha se dio cuenta que ya perdió esta elección. El optimismo que no se justificaba, que fue más propagandístico, de que ellos eran mayoría y ganaban en primera vuelta, se transformó en que vamos a tener una amplia mayoría en la primera vuelta, después llegaron un 36-37% de los votos, y no es más que eso la derecha en Chile, que no es más que lo que obtuvo Evelyn Matei en la elección anterior. Por lo tanto, nosotros vamos a ganar esta elección.
Yo creo que la derecha ya se dio cuenta de eso, el estado de ánimo además lo refleja, nuestra gente anda contenta, anda animada, está desplegada en territorio y la derecha está cada día más confusa. Entonces, por ejemplo, ¿usted cree? ¿por qué un candidato que cree que va a ganar dice un día que no cree en el derecho a la educación y que hay que pagar para valorar lo que se tiene? Y una semana después dice que está de acuerdo con la gratuidad. Son cambios demasiado radicales, son cambios de principio, de concepción de sociedad y de derechos básicos, y por lo tanto se ve una desesperación por tratar de buscar y capturar un electorado que le está haciendo esquivo. Entonces, y esa cosa errática se traduce también en errores. Yo honestamente creo que no es una estrategia de campaña necesariamente quizás lo que ha dicho Piñera. Me abro a pensar que fue un error, pero cuando tú cometes un error tan grosero, tan grande, que nunca había ocurrido en la historia de Chile que un candidato dijera que nuestro sistema electoral, siendo harto artesanal y anticuado para muchos aspectos, pero que siempre ha sido intachable, porque tiene 1000 miradas sobre el voto, desde el momento que te pasan el voto que está abierto, y lo ven todos los vocales, lo ven los periodistas que están cerca, que el voto está limpio, y de empezar a insinuar que ese sistema es vulnerable o se ha vulnerado, atribuyendo un delito a los vocales, a las Fuerzas Armadas que cuidan los locales, Senador. La conspiración de la prensa que está cubriendo. Yo te digo, yo creo que ha sido un error, más que un crimen, un error, pero si ha sido un error, ya creo que es hora de asumir que se equivocó y que le pida disculpas al país y que continuemos adelante, pero están poniendo en entredicho el mecanismo electoral y después ¿qué es lo que pretende? ¿Decir que perdió porque le hicieron trampa? ¿Qué es lo que quiere decir? Senador, volviendo a mi pregunta inicial respecto de qué significaba esto de patear el tablero, ¿usted entonces cree que él se da por derrotado ya? Yo creo que se siente derrotado y está tratando de desconocer el mecanismo de elección del presidente de la República para dar algún argumento después, porque no tiene otra explicación. Senador, anoche Sebastián Piñera en este estudio dijo que él está capacitado, que no hay mejor escuela para ser presidente de la República que haber sido presidente de la República, y que no hay mejor universidad para ser presidente de la República que La Moneda, que es la casa de todos. Palabras del expresidente, ¿usted qué significado les toma? Un eslogan que ha usado mucho en esta segunda vuelta. Yo creo que Chile cambió y que las maneras como se hacían las cosas en Chile ya no dan resultados. Los que insistan en eso se van a equivocar, y por eso Piñera se está equivocando, porque cree que esto es lo mismo que pasó tiempo atrás. Era otra circunstancia, hoy día el país quiere cambios, el país quiere además participar en la toma de decisiones, no se conforma con elegir representantes entre comillas, y por lo mismo frente a otro Chile tú requieres otras soluciones, porque además los desafíos y los temas de hoy son muy distintos. Cuando él fue candidato presidencial la vez anterior hay un estado de ánimo distinto, demandas diferentes y un Chile mucho más empoderado que la vez anterior. Por lo tanto, creo que se quedó pegado en el pasado y de hecho en su programa no aborda materias que son hoy día esenciales. ¿Y usted no se siente aludido la igualdad, con esa frase, la integración, senador? los pueblos originarios, la revolución de la energía renovable, los temas medioambientales, no están en su programa. Pero, senador, ¿usted no se siente aludido con esa frase? No, yo siento que él está equivocando otra vez. Chile no se mira ni de arriba, ni la economía es un pura crecimiento, es empleo decente, son derechos sociales, este es otro país. Bien. Yo creo que él está hablando a un Chile que ya no existe, un Chile que ya cambió. Senador, en una elección tan reñida como esta, todos los votos cuentan, ¿no? Incluso los de la Democracia Cristiana, que obtuvo un 6% en la primera vuelta. Un grupo importante, el grupo Progreso, Progresistas por el Progreso, ha dicho que no van a votar por usted. Entonces, va más allá incluso Mariana Elwin, quien dice que usted no tiene liderazgo político y que intenta revivir una lucha de clases. En definitiva, le están diciendo que se ha izquierdizado. ¿Cómo va a captar ese voto demócrata cristiano? Bueno, el voto demócrata cristiano estaba ya en primera vuelta en gran parte y está ahora en su mayoría. Y yo creo que la voz de Mariana es muy minoritaria en la democracia cristiana, pero ese es un problema de la democracia cristiana y de Mariana, no mío. Senador, pero por otro lado, hablando de esta izquierdización que planteaba la gente de la democracia cristiana, estos referentes importantes de la democracia cristiana históricos, hoy día la bancada de diputados del PC, 8, del Partido Comunista, se presentaron y además mostraron este documento de los compromisos políticos de la nueva bancada del PC de Chile, periodo 2018-2022. Avanzar en terminar con las AFP. ¿No es contradictorio con lo que usted ha anunciado de este sistema mixto?
Bueno, vas a terminar con la AFP si le ofrece a los chilenos la posibilidad de elegir otra opción. Ellos tienen ahí una salida a su demanda. En segundo lugar, quiero señalarles que los países cambian, la gente tiene otras demandas y nosotros estamos interpretando a un Chile nuevo que está mirando al futuro con ojos diferentes a como se ha mirado histórica y tradicionalmente. Y los partidos políticos van a tener que relegitimarse yendo a trabajar con la ciudadanía. Yo quiero recordar, a propósito del gobierno de Eduardo Frei Montalva, que, bueno, era cuando yo era Lolo, estaba en el liceo. Ese fue un gobierno que hizo reforma agraria, chilenizó el cobre, hizo la ley de sindicalización campesina, avanzó en la reforma agraria. Eso era una revolución en libertad. Por lo tanto, me extraña que haya gente de la democracia cristiana que os horrorice ante la idea del cambio. Senador, hablando de cambios, su propio programa se ha ido acomodando, ¿no? Desde la primera a la segunda vuelta y final a la que vamos ahora. Y respecto de eso, usted ya habló de costear la deuda de los morosos del CAE, del 40% más vulnerable. ¿Tiene esos recursos? ¿Sabe de dónde los va a sacar? Bueno, tú obviamente reasignas recursos, pero la verdad de la situación es que nosotros nos pusimos a estudiar los casos. Y la verdad que son todos casos muy distintos, los montos adeudados son diferentes, las situaciones del endeudamiento es diferente, pero hemos detectado que hay gente que con alguna ayuda pueden pagar, pero hay otros que con ayuda tampoco van a poder pagar, porque el monto de los intereses se los comió de tal manera que son deudas gigantescas con profesiones que tienen salarios o ingresos muy bajos. Por lo tanto, no tienen ni siquiera capacidad de ir pagando los intereses y se les va acumulando. ¿Cuánto cuesta condonar? Persona, claro, necesita frenarlo, porque además esas personas, al quedar atrapados, pueden correr el riesgo de que le quiten sus cosas, pero también corren el riesgo de quedar en el DICOM y por lo tanto quedan inhabilitados para conseguir empleo, trabajar, ganarse la vida, y eso necesitamos sacarlos de esa situación porque si no van a quedar una especie de interdicción social y eso no lo podemos permitir. Y si el Estado generó un mecanismo que no fue eficiente y que terminó endeudando a la gente, pagando cantidades de dinero porque muchos de ellos ya han pagado. Lo que pasa es que los intereses siguen corriendo, entonces pagan y los intereses siguen subiendo y siguen subiendo, por lo tanto hay que romper eso. Yo quiero decir algo, a propósito de los que dicen que aquí hay demagogia. Chile entero fue obligado durante la dictadura militar a pagarle la quiebra del sistema bancario en Chile. Fueron miles de millones de dólares, Muchos grupos económicos jamás pagaron, hubo algunos que lo hicieron. Pero sí, la mayoría no pagó. Y nadie habló que había demagogia o que había beneficio. Hoy día, cuando se trata de ayudar a familias de clase media o familias vulnerables, empiezan las objeciones. Porque ese fue el mensaje todos sabemos que, senador, es una situación extremadamente crítica. Senador, ese fue el mensaje que usted más o menos dijo ayer, lo cito, les meteremos la mano al bolsillo a quienes concentran los ingresos para que ayuden a hacer patria alguna vez. Una frase que provocó la reacción de un empresario importantísimo en nuestro país, como Alejandro Nikolušić. Dice que usted incitó al odio, digamos que si quiere plantear más impuestos que lo haga, pero sin incitar al odio, lucha de clases y división entre los chilenos. ¿Cómo responde usted a esa reacción? Además, me gustaría saber si va a subir los impuestos a los 1%. No deja de ser curioso que no conteste la derecha, que empiece a contestar directamente la derecha económica. Pero de verdad, en Chile, los grandes grupos económicos no pagaban impuestos, todos lo sabemos. Hoy día, ¿cómo les va a meter la mano al bolsillo, senador? ¿Va a subir impuestos hoy, para ello? La reforma tributaria que hicimos y que es para financiar la gratuidad, la está pagando el 10% más rico de Chile. Pero dentro de ese 10% más rico, lo que más están contribuyendo es el 0,1%. Perdone que le diga, pero en Chile una persona de clase media paga proporcionalmente a sus ingresos mucho más que los grandes grupos económicos, porque la clase media no tiene la oportunidad de, por ejemplo, poner los ingresos de la familia como si fueran ingresos de las empresas. ¿Pero cómo lo va a lograr eso? ¿Va a ser otra reforma para el 1% más rico como lo propuso el Frente Amplio? Estoy transformando, nosotros tenemos una ley hoy día, la reforma tributaria que nosotros vamos a defender, que además todavía no termina de ingresar a régimen. Recuerden que se incorpora otros cobros ahora en el 2018 y una vez que tengamos esa ley funcionando a plenitud, la vamos a revisar, pero ya el Banco Mundial, un criterio objetivo, ha hecho una primera evaluación y nos dice lo que yo les estoy contando, estoy repitiendo. ¿Senador? Casi el 80% lo está pagando el 0,1%, porque la concentración de la riqueza en Chile es tan brutal
que un 0,1 es casi el dueño y los demás trabajamos todos de una manera u otra para ese 0,1. Eso es una distorsión de las economías de mercado. En la economía de mercado eso se llama concentración. Senador, se ha metido con que va a revisar cuando esté en régimen. Disfuncional para el sistema. Entonces, primero hay que ver cómo funciona la reforma tributaria que hemos hecho y después evaluar si hay que hacer ajustes. Ahora, lo que nosotros también hemos planteado es que en el marco de la descentralización del país, que es imperativo que las regiones definan su destino, haya impuestos regionales, que no significa necesariamente aumentar el total de impuestos, pero que parte de los impuestos que se pagan queden en los territorios donde se genera la riqueza. ¿Por qué? Si una industria se instala en Antofagasta, o en Rancagua, o en, qué sé yo, Chillán, los impuestos se pagan en Santiago. Senador, para ser muy concretos, Andrónico Luksic le dice que usted está incitando al odio. ¿Qué le responde? Que está totalmente equivocado y está prejuiciado. Pagar impuestos no es incitar al orden, ni es incitar al odio. Es justicia social. La clase media es la que carga en Chile con la mayor cantidad de impuestos. Y aún más, el impuesto más regresivo, el IVA, lo pagan todos los chilenos. Entonces, ¿por qué unos pocos tienen derecho a recuperar los impuestos y la inmensa mayoría de los chilenos no tiene esa posibilidad? Los más ricos tienen que aportarle al país, tienen que contribuir con más recursos, es lo lógico en todas partes. Finalmente, ¿con quién va a gobernar de ser electo? Por ejemplo, ¿invitaría a algunos ministros de Bachelet a repetirse el plato o es algo que descarta de plano? Mira, ni siquiera he pensado en el gabinete porque primero hay que ganar la elección y después hay que sacar las consecuencias de lo que ha ocurrido, lo que ha dicho la ciudadanía, para comenzar a tomar sintonía en las priorizaciones y ahí buscar la gente más adecuada para el programa y las prioridades que vas a definir de tu programa. Entonces, empezar a repartir cargos antes me parece que no es prudente. Perfecto, senador Alejandro Guiller, muchísimas gracias por su tiempo desde Valparaíso. En todo caso, prepárense para bastante renovación porque Chile necesita caras nuevas. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, muy gentiles.